Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tenemos? Mas vosotros sois, 1, linaje escogido; 2, real sacerdocio; 3, nación santa; 4, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos. Padre que estás en los cielos, pueden tomar sus asientos. El ADN del pueblo de Dios. El ADN del pueblo de Dios. Muchas veces platicando con los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, muchas veces hay situaciones, dificultades, problemas y diferentes situaciones. Pero al hablar con el soldado de Cristo, por lo general, el soldado anda siempre con una moral baja. Y se debe a que su moral baja es que muchas veces no sabe lo que tiene, no sabe quién es y no sabe para dónde va. Entonces usted habla con esas personas y todo el tiempo no es que tienen momentos achicopalados, porque todos nos achicamos en ciertos momentos. Todos nos sentimos pequeños muchas veces. Y todos tenemos también nuestros momentos de gloria, donde usted siente que mete varios goles en el día. Llega un cliente, llega el otro y usted dice, no hombre, si todos los días fueran así, yo ya viviera ya con unas casas ya todas caras, ¿verdad? Pero hay momentos que nunca llega el cliente y usted dice, ¿qué pasa? Y nos achicopalamos y nos engrandecemos. Pero la media, hay personas que todo el tiempo viven achicopalados. ¿Y qué es achicopalado? Como diría mi papá, cristiano a la caída. Y entonces su vida cotidiana es así. Todo el tiempo no vive de victoria en victoria, sino que vive de desgracia en desgracia, de tristeza en tristeza. Y usted nunca lo ve sonreír, nunca lo ve disfrutar la vida. Y lastimosamente esas personas se están perdiendo la oportunidad de disfrutar este tiempo, este presente que Dios nos ha regalado. ¿Cuántos han sido bendecidos de parte de Dios? Dios nos ha dado familia, Dios nos ha dado trabajo, Dios nos ha dado salud y Dios nos ha dado todo lo que usted necesita para disfrutar. Ahora, adicional a esto, el pueblo de Dios tiene algo que va dentro de sus venas, que lo hace diferente a los demás. Cuando estábamos en el colegio, recuerdo que a lo que nosotros les llamábamos los grandes, ellos tenían los recursos, tenían los entrenamientos, tenían los zapatos caros. Recuerdo que para ese entonces el zapato tenis de moda para basquetbol era el Air Jordan. Normalmente andaban costando por $100 a $120, que era una suma exorbitante para un par de zapatos. Y con mis hermanos, nosotros no teníamos en ese momento de entrenamiento todos los implementos que los demás tenían. Pero cuando nosotros entrábamos y nos daban la oportunidad de jugar al baloncesto,
saliendo de la banca, había algo en nosotros que llamaba la atención. Y decían, el entrenador decía, estos Salas, decía, lo que tienen no lo tienen los otros. Y yo noté que había algo dentro de nosotros que nos hacía diferentes. No eran las cosas externas, no eran los recursos, sino que con el tiempo logramos entender que lo que teníamos como en el común salvadoreño se llama es gallas. Teníamos el hambre y probablemente tenía hoyo en los zapatos, pero yo tenía ganas de quitarle la pelota al que se me atravesara enfrente. Probablemente yo estaba más cansado, pero yo no lo iba a dejar que me echara la canasta. ¿Cuántos están poniendo atención en esta hora? Entonces, hay algo interno, hay un hambre interna que todos tenemos. Y ese factor diferenciador es lo que el cristiano tiene dentro de sí. Emprendemos negocios, emprendemos familias, emprendemos una vida cristiana, emprendemos cualquier tipo de cosas en esta vida, pero hay un factor diferenciador que el cristiano tiene, que lo posiciona en una diferente situación al compañero de trabajo. Y eso es el ADN del pueblo de Dios. Sobre nuestras venas corren sangres diferentes. Sobre nuestras venas como cristianos corre una información que no le corre al que no es cristiano. Sobre nosotros hay una garra interna, hay un llamado diferente que nos lleva que a pesar que no tenemos los recursos, muchas veces o los tengamos, que a pesar de que no tenemos las condiciones adecuadas, usted ve que el cristiano tiene el resultado muchas veces que los que no son cristianos lo tienen. Y usted no me dejará mentir. Usted mismo es un testimonio de los resultados que Dios le ha dado en su vida. Sus vecinos se asombran de la casa que usted ha logrado. Y no ha sido con su esfuerzo, ha sido con el ADN del pueblo de Dios. Los que se paran frente a su nave se sorprenden y dicen, ¿y vos con un salario tan bajo andás en carro? Y yo gano más que vos y no me alcanza ni para el bus. Y uno se queda. Muchas veces uno cree que es uno, pero no es uno. Es la sangre y el ADN que corre por nuestras venas. Muchas veces hemos logrado el resultado de unir una familia. Si usted ve cómo cuesta unir dos cabezas, imagínese unir 5, 6, 7, 8 cabezas, si cada cabeza es un mundo. Pero el padre de familia que logra unir a su familia tiene un resultado extraordinario, único y diferente. ¿Y qué es lo que le da ese resultado? Una información molecular interna que lo hace diferente a los del mundo. Es el ADN del pueblo de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. 4 informaciones de nuestro ADN. En primer lugar, ¿qué es el ADN? El ADN
es la información genética, que es la que se encarga del funcionamiento de un organismo vivo. Es la manera de transmitir la información genética de una generación a la siguiente generación. Por ejemplo, genéticamente, usted y yo, probablemente, en el caso mío, genéticamente, mis papás no tienen entrada, genéticamente. Y no, genéticamente no se le cae el pelo. Entonces, por su genética, por la información que él me transmitió a mí no se me debería caer el pelo. Y hermano, ¿y usted por qué tiene esas entradas o esos volados que le veo ahí por rato? Le voy a contar, le voy a confesar, me voy a confesar con usted como con el cura. Habían momentos en mi vida que yo quería controlar las cosas con mis manos. Y por el estrés crónico que llevé, tuve que perder ciertos pelos. Pero la información genética de mis padres no era para que yo tuviera eso. El ADN entonces es la información molecular que se transmite de generación en generación. Es por eso que su hijo tiene el lunar ahí por no le voy a decir la parte, la pompa trasera, no, que por la pierna que usted tiene. El lunar que usted tiene por acá lo tiene su hijo, porque usted le ha transmitido molecularmente su ADN. Entonces, el ADN es esa información molecular que va dentro de la célula. Para que no nos pongamos tan doctores, pero se lo explico en 3 partes. La célula tiene dentro de ella una palabra que se llama núcleo. Y dentro del núcleo está el cromosoma. El cromosoma es la información que está dentro del núcleo y dentro de la célula. Entonces, si usted y yo estamos aprendiendo en esta tarde, el cromosoma, la información genética de sus padres, es la que usted adquiere cuando usted nació. Es por eso que usted es rubio ahora, ¿va? Hay hermanas rubias dentro. Hay una rubia por ahí. Hay unas rubias peliteñidas como la de Pedro el Escamoso. Esa información genética es la que nos transforma. Es por eso que usted tiene esa transformación genética. Ahora bien, habiendo aprendido qué es el ADN, el pueblo de Dios nació con la información genética de Dios. Sobre usted y sobre sus sangres corre un cromosoma sobrenatural. Sobre su vida, sobre su interior, corre una sangre que no es normal a la de los demás. Corre una información genética molecular que viene un poder sobrenatural que viene del cielo y viene de Dios. Denles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Su cromosoma es diferente al del mundo. Su información genética es diferente a la del mundo. ¿Cuántos se alegran por eso? Primer elemento diferente al del mundo: linaje escogido. Primer elemento molecular diferente a los de afuera: linaje escogido. En el antiguo tiempo, las dinastías se manejaban por familias monárquicas. Por ejemplo, los países fueron gobernados por las familias
Y los que iban en el reinado después solamente eran las personas que poseían la misma sangre y el mismo apellido. El linaje no se podía perder en una monarquía. Por ejemplo, la reina Isabel en Inglaterra era la del linaje inglés para la monarquía inglesa. Y cuando ella murió hace poco, ella cedió su posición a la persona de su misma genética, a la persona de su mismo cromosoma, para que recibiera el reinado. Entonces, hermano, y yo como salvadoreño, ¿será que puedo optar yo a ese trono? No. ¿Cuántas princesas Lady Di hay aquí? Vamos a ver. Aspiracionales a llegar a esos tronos. No podemos. ¿Y por qué? Porque usted y yo somos de Joyapango, no de Soyapango, de Joyapango somos. ¿Cuántas soyapanecos hay aquí? Vamos a ver. Pocos. ¿Cuántos ingleses? Austriacos, suizos. Vaya pues, venezolanos, pues caras de venezolanos. El linaje lleva consigo una sangre real. El pueblo de Israel tenía un linaje. Estaban todos los pueblos de la tierra. Pero vino Dios y hizo pacto con un hombre, con un linaje especial. Y entonces Dios hizo un pacto con Abraham. Y cuando Dios hizo el pacto con Abraham, dijo: a tu descendencia multiplicaré y la bendeciré, y tu descendencia vendrá a ser como las estrellas. Y cuando esa bendición cayó sobre Abraham, cayó sobre toda la descendencia. La información genética molecular entró en todos los israelitas. Y es por eso que cuando Jesús vino a esta tierra, ¿quiénes eran los que más se la picaban? Los judíos. Los judíos se sentían los reyes del universo y no entendían cómo ellos, siendo un linaje especial, estaban siendo subyugados por el actual imperio romano. Los judíos entonces tenían un linaje especial. Y este linaje los hacía un pueblo diferente. Y es por eso que vino Dios y los dijo: como ustedes son un pueblo diferente, yo los voy a apartar. No se van a mezclar con los cananeos y no se van a mezclar con sus costumbres paganas y con sus dioses paganos. A su Dios solamente adorarán y solamente a Él servirán. Un pueblo con un linaje escogido. Ese pueblo tenía un linaje escogido. Ahora, ese linaje también fue transmitido en el cromosoma del ADN al pueblo de Dios. Entonces, hermano, entonces usted me está diciendo que ahora yo tengo un linaje real. Sí. Creo que no me escucharon. Hermano, usted tiene un cromosoma de linaje real. Usted es reina, usted es rey, usted es príncipe, usted es rey, y sobre su sangre va una sangre real. Si usted no lo cree, no me crea a mí, crea lo que estamos leyendo. El segundo elemento del ADN del pueblo de Dios es el real sacerdocio.
En el antiguo tiempo, primero estaba un universo de varios pueblos. Mire cómo se va haciendo pequeña el círculo. Segundo, de todo ese montón de pueblos, Dios escogió a un solo pueblo, el pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel hay un círculo más pequeño. Y ese círculo más pequeño se llaman los sacerdotes. Mire cómo se va haciendo más chiquito el círculo. Los sacerdotes eran los encargados de ofrecer sacrificios a Dios y de comunicarse con Dios. Eran los intercesores entre el pueblo y Dios. Ahora, los sacerdotes eran un grupo más selecto, especialmente solamente para una familia dentro de las 12 tribus. Y la única familia sacerdotal era la familia que llevaba el apellido de Aarón. Mire cómo se va haciendo pequeño el grupo. No podía ser cualquiera dentro del pueblo de Israel y no podía ser cualquiera de cualquier tribu. Solo el sacerdote podría nacer de la familia arónica. Entonces, cuando el ADN del pueblo de Israel se transmite a nosotros, Dios a usted y a mí nos transmite el sacerdocio arónico también. Le voy a dar 9 detalles que todavía hacían más pequeño el grupo de los sacerdotes arónicos. Estas eran las reglas para los que querían ser sacerdotes. 1. Si tenía defecto en su cuerpo no podía entrar. 2. Si era ciego no podía entrar a este grupo selecto. 3. Si era impedido no podía entrar. 4. Si tenía la nariz y la oreja deforme, tampoco me lo bateaban. Véase la nariz, vea a la persona que está a la par. 5. Piernas y brazos quebrados, le decían, no nos llame, nosotros le llamamos. Ya le han dicho a ustedes. Jorobados, no entraban. Enanos, tampoco. Nubes en los ojos, tampoco. Sarnosos, con problemas en la piel, tampoco entraba. Y 10, testículos dañados, tampoco entraba. Nadie dentro de la familia arónica que naciera con todas estas fallas físicas no podían accesar a ser sacerdotes. ¿Dónde dice todo esto? Levítico 21:17. Entonces, el sacerdote era una figura excepcional. El sacerdote no era cualquier, decimos nosotros en buen salvadoreño, cualquier comeguineo. Era una persona. El sacerdote era una persona prácticamente, físicamente bien, internamente bien. No podía ser cualquiera.
Y el sacerdote era tan especial su figura porque era la intermediación entre el pueblo y Dios. Entonces venía Dios y le ponía un traje especial, de tan especial que era. El libro de Éxodo describe cómo tenía que vestirse el sacerdote. Se ponía un manto de lino fino blanco. Prenda número 1. Se ponía una túnica bordada, con bordados de colores. Se ponía un pectoral, que era una pieza ornamental, sobre su pecho. Y sobre su pecho tenía 12 piedras en 3 renglones. Y las 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel. Tenía un umbral que iba de aquí a aquí con 2 piedras de ónice. Tenía la mitra. ¿Y qué es la mitra? La mitra era una especie de diadema sobre su cabeza. Era como un turbante de lino fino con lámina de oro puro en la frente. Y sobre la frente, ¿ha visto usted, para que usted se lo pueda imaginar, cuántos fueron a ver a Pizza Puch y vieron la coronita que les ponen a los niños? Bueno, pues algo así era la mitra, pero no decía Pizza Puch es tu amigo, sino que decía, sobre esa frente decía santidad a Jehová. Tenía un cinturón de lino fino torcido en azul, púrpura y carmesí. Y todas estas vestiduras eran para distinguir y para darle la hermosura y la honra que el sacerdocio significaba en el pueblo de Dios. Y lo que trato de transmitirle a usted esta tarde, y lo que el Espíritu quiere enseñarnos esta tarde, que todas esas figuras de personas únicas, de personas con especial escogimiento, de personas sin problemas físicos, eran escogidos para el sacerdocio. Y lo que tratamos de aprender en esta tarde es que todo eso meticuloso pasaron los filtros de aquel entonces. Y la pregunta es, hermano, usted me está tratando de decir que en mi ADN, en mi sangre, corre sangre azul, real sacerdocio. Pero si yo soy enana, pero si no me bajo de los tacones. ¿Han visto ustedes a hermanas que no se bajan de los tacones? Tienen miedo que vean su tamaño real. Hermano, si yo soy jorobado, hermano, si yo apenas miro, quiero decirle que no importa su físico, no importa cómo usted luzca por fuera, no importa si usted tiene una mano quebrada, un pie quebrado, sobre sus venas, sobre su sangre, corre una sangre real que significa real sacerdocio, pueblo santo y pueblo escogido de parte de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, Él nos hizo a nosotros sacerdotes. Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos todos? Y nos hizo, ¿qué dice ahí? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Váyase a Apocalipsis 5:10.
¿Lo tenemos? Y nos ha hecho para nuestro Dios, que dice ahí, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Váyase a Apocalipsis 26. ¿Lo tenemos? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que dice ahí que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué dice? Y reinarán con él 1000 años. ¿Cuántos se alegran en esta tarde? Entonces, ¿qué quiero decirle o qué queremos transmitir o qué quiere el Espíritu decirnos en esta tarde? De que sobre sus venas, sobre su sangre, corre sangre azul. Sobre su sangre corre un ADN que es el ADN del pueblo de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cromosoma número 3. Nación santa. El pueblo de Israel fue apartado para que no se contaminara con las costumbres paganas. Lo apartó Dios y lo hizo a un lado. Y le dijo, no te vas a contaminar con los cananeos, los heteos, los jebuseos y toda la lista que usted encuentra ahí de los que terminan en eo. Pero no es perreo, sino que todos los que terminan en eo. ¿Cuántos no se me están durmiendo? Le tiro el chiste para que no se me duerma por el calor. Entonces, el pueblo de Israel era una nación santa. Ahora, el pueblo de Dios se convierte ahora en esa nación santa y apartada. Entonces ahora, usted y yo somos un pueblo santo y apartado. ¿Y apartado para qué? Para alabanza y gloria de su nombre. Usted ha sido puesto aparte. Abra su Biblia en Éxodo, capítulo 19, versículo 5. ¿Lo tenemos todos? Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros, que dice ahí, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el 6 dice, y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio 7, versículo 6. ¿Lo tenemos todos? Porque tú eres el pueblo que dice ahí, santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios que dice, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están aún sobre la tierra. ¿Cuántos se sienten especiales en esta hora? Pocos. ¿Cuántos nos sentimos especiales en esta tarde? Démosle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, ahora que usted y yo somos ahora un pueblo santo. Y por eso que Pablo le dice a los romanos ahora ese pueblo santo. ¿Cuántos somos un pueblo santo apartado para Dios? Entonces Pablo les dice, ahora, por la misericordia de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable,
a vuestro Dios, que es el culto racional. Y le dice Pablo a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Entonces ahora el pueblo de Dios es un pueblo santo y apartado para presentarse como un sacrificio vivo, en alabanza, en gloria a nuestro Dios. Es por eso que usted y yo ya no nos mezclamos con las costumbres paganas de este mundo. Es por eso que usted y yo estamos como así, como a un ladito. Usted en la oficina, cuando dicen todos a jayanear, ve que usted se va allá a la esquina y usted dice, quiere reírse con ellos, pero hay algo dentro de usted, hay un ADN interno que no le permite reírse de las mismas jayanadas de los compañeros. Es por eso que usted y yo, cuando viene la bala en diciembre, a mí me dan ganas de irme. Mire, sí que yo le hago así y quiero irme en la colita y para bailar la va. Pero hay algo interno mío que me dice: hey, hermanito, usted ya no es de la bala. En usted corre un ADN interno, es la sangre de Dios sobre sus venas y es el ADN del pueblo de Dios que lo hace diferente. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y cuarto, un pueblo adquirido por Dios. En Los Ángeles hay un museo que se llama el Museo de la Cera. Y sobre ese museo usted puede ir, está en diferentes países, en Europa, en diferentes países. Sobre ese museo están todos los personajes famosos de la historia en muñecos del mismo tamaño de cera. Entonces, si usted quiere ir a ver una réplica, por decir algo, si usted era fan de Michael Jackson, usted llega y va a encontrar a Michael Jackson así, haciéndole, solo que no le va a hacer ¡au! Pero va a encontrar a Michael Jackson blanco, ¿verdad? Si usted quiere ver a Arnold Schwarzenegger, lo va a encontrar en un muñeco de cera. Entonces los famosos, a medida que se fueron muriendo, porque todos los seres humanos, sean ricos, sean famosos, ¿a dónde terminamos, hermanito? En el sepulcro. Hermano, entonces si tengo billete, no, yo no me voy a morir. No, hombre, no se dé terapia. Ahí nos vemos en el sepulcro. Entonces, todos los famosos, a medida de que ellos iban muriendo, les iban tomando sus prendas. Y si usted va al museo, va a encontrar el gorrito de Michael Jackson sobre el muñeco de cera. Entonces, las prendas, el gorrito de él es simplemente un gorrito por sí solo. Pero ya sobre la cabeza del famoso se convierte en el gorrito del famoso. ¿Cuántos están aprendiendo en esta hora? El ser humano común y corriente, como usted y como yo, común y ordinario, porque no hay nadie más ordinario que usted y yo. Vea a la persona que está a la par. Somos ordinarios. Ah, y usted dice que no. Se lo compruebo con la Biblia. Lo peor del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar. O sea que aquí está, como dicen, entre más mal hablado, venga para acá. Entre más allá, venga para acá. Entre más bailarín, venga para acá. Entre más chismosa, que está poblado. Mídale la lengua a la hermana de la par. Se la tapa con las mantelinas, ¿sí? Eso somos el pueblo de Dios.
somos comunes y silvestres. Pero mire lo interesante. Esto ordinario nos hace diferentes. No porque nosotros somos ordinarios, porque nosotros hemos sido escogidos y nosotros hemos sido adquiridos por Dios. Por sí solos somos ordinarios, pero en Cristo somos más que vencedores y llevamos el ADN de Dios. Denle esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, Dios toma gente ordinaria, y a esos ordinarios nos hace especiales. ¿Y qué nos hace especiales a usted y a mí? Si ya le tiré los 9 puntos de lista, hay varios aquí. No damos la medida en nada. ¿Y qué nos hace especial? Que somos un pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Dios. Y eso me hace a mí una persona con un ADN del pueblo de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Sobre usted anda una información molecular totalmente diferente. Entonces, los ordinarios ahora somos especiales. ¿Cuántos se sienten especiales en esta tarde? Ahora, los ordinarios ahora somos especiales. Somos personas comunes y corrientes, pero sobre nuestro interior hay un ADN que corre sangre azul, que es el ADN del pueblo de Dios. Entonces, es cierto, a mí se me sale si yo hablo con la J, pero tengo el ADN de Dios. Es cierto, yo tengo unas mañas habidas y por haber, pero tengo el ADN de Dios. Es cierto, soy pícaro. Ve a la persona que está a la par. Aquí hay ladrones dentro de la iglesia. Pero mire, llevamos el ADN de Dios. Usted varias veces se ha llevado la escoba, pero ya la regresó. ¿Y qué fue lo que le hizo regresarle la escoba? Que usted decía, mientras usted estaba barriendo, esta escoba es de la iglesia, decía. Y finalmente usted la trajo. Nadie se dio cuenta, solo las cámaras nos dimos cuenta. ¿Pero qué hizo regresarla? Porque sobre usted corre una sangre azul que es el ADN del pueblo de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora que ya sé que sobre mí corre una sangre azul, ¿para qué es todo esto? Lo explica Pedro y dice: ¿cuál es el propósito de que usted y yo seamos especiales, que seamos apartados, que seamos un linaje escogido, que tengamos un ADN del pueblo de Dios? El propósito lo dice el mismo versículo: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. El propósito de todo este pueblo era para que le adorara y le hiciera culto a Dios en el desierto. El propósito de Dios en nuestras vidas, para que usted y yo seamos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa y apartados para Dios, es para que usted y yo le adoremos, le bendigamos y le exaltemos con nuestras vidas y con nuestros corazones. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos transformó y nos llevó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos han sido transformados de las tinieblas a la luz admirable? Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Simple y sencillamente. Primero, dése cuenta que usted y yo somos gentes comunes y silvestres y ordinarios. Pero sobre nuestro interior corre una sangre azul que es el ADN de Dios. Muchas veces vivimos achicopalados, muchas veces vivimos
pensando de que no tenemos lo que tiene el vecino. Muchas veces vivimos que nos sentimos mal porque no tenemos las condiciones adecuadas, pero usted tiene que saber que usted y yo somos personas especiales. Usted no tiene que olvidar que usted es el tesoro de Dios en la tierra. Y si eso no le anima, Cristo dio su sangre por usted y por mí. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, pueblo apartado, un pueblo especial, que Dios mismo envió a su Hijo en amor a usted y a mí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Anunciar lo que Cristo ha hecho en su vida. Hable de las tinieblas de donde usted viene y transmita la luz que ahora usted ve. Hable de las maravillas del Dios que lo salvó, que lo sanó y que lo rescató de Egipto. Hable de sus milagros, hable de sus prodigios, hable de su testimonio a la persona que tenga usted, que pueda compartirle. Hable y dígale: yo era esto, yo era tinieblas, pero ahora soy luz, y luz admirable que resplandece en mi interior. Y ese es el propósito de esos que tenemos el ADN de Dios, para que transmitamos lo que Dios quiere. Iglesia, el ADN del pueblo de Dios nos hace diferentes, nos hace especiales y nos hace el pueblo y el tesoro de Dios en la tierra. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.